Muy bien, bendiciones mil, bienvenidos a la peña número 6. Esta es la peña número 6. Vamos a profundizar en los libros históricos y vamos a diferenciar también ya los libros de poesía o los libros poéticos como son considerados. Eh, Vamos a empezar por la prueba, ¿ok? Prueba C ya. La pregunta uno: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Nos lleva a recordar el Pentateuco, que ya lo hemos estudiado. Libros históricos, los libros de historia. Pregunta número uno: Periodo de los jueces, Josué, Jueces, Ruth. Pregunta cuatro: eh, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Y, a ver, les repito esta parte: Josué, Jueces, Ruth, uno, 2, 3, 4, 5, 6, Samuel, Samuel, Reyes. 7, 8 y 9 son Reyes, Crónicas y Crónicas, ¿no? Pregunta 10: Esdras, Nehemías y Esther. Pregunta número 2: Saúl, David y Salomón. Pregunta número 3: adoración a otros dioses y opresión de los pobres. Esto en referencia a los principales pecados en cuanto a Israel y Judá, por las cuales Dios pues permitió que ellos sean exiliados. Pregunta 4: hay un gráfico, ustedes deben colocar eh, las palabras claves vinculadas con los reinados y con los reinos que los conquistaron, ¿no? La A es Asiria, la C Israel, la B Babilonia y la D Judá. Prueba 6b, 5 son referencia a los libros de poesía. Pregunta 2 de la 6b. A, Job; B, Salmos; C, Proverbios; D, Eclesiastés; E, Cantar de Cantares. Pregunta 3: porque este Dios es Dios nuestro eternamente, para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmos 48:14. Bien, en esta lección vamos a verificar nosotros o profundizar un poco sobre eh, cómo Israel pasó de la teocracia, gobernado por Dios enteramente a través de su voluntad y de su palabra. Ellos siempre triunfaron si ellos obedecían, siempre Dios estaba ahí, aun cuando ellos desobedecían, si se arrepentían, ellos podían recibir esa misericordia. Pero em, el corazón del pueblo comenzó a ver lo que nos pasa siempre también a nosotros, ¿no? Comenzamos a ver el contexto, comenzamos a ver cómo el mundo está moldeándose y comenzaron a desear también tener un rey, ¿no? Tener alguien que los lidera. Ya aparecen como personajes históricos y reales Saúl, que es el primer rey, eh, David y Salomón. Entonces, no llevan los libros históricos los nombres de estos reyes, de ninguno. O sea, no hay un libro de David, no hay un libro de Salomón, pero sí hay un libro que habla sobre estos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Samuel fue un profeta, como ustedes ven en el gráfico. Él fue el profeta que permitió la transición, o que estuvo en la transición cuando los jueces estaban de alguna manera direccionando al pueblo y todavía eran direccionados por Dios enteramente, y el periodo de los reyes. Entonces, por eso lleva ese nombre. Más adelante, según Primera y Segunda de Reyes, pues abarcarían todos los reyes que vinieron después del rey David y de su hijo Salomón. Y las crónicas, pues, es de alguna manera como una repetición en algunos aspectos de esta información. En cuanto a nombres históricos, Samuel como profeta, Saúl como primer rey, un rey que cayó, podemos decirle, por desobediencia. David y, y su hijo Salomón son personajes importantes, ¿no? Ustedes ven la vida de Samuel, de Saúl y de David en Primera de Samuel, y de David principalmente en Segunda de Samuel. Hay un contraste entre cómo Saúl cae mientras él va cayendo por desobediencia y confrontado por Samuel. David comienza a ser eh, elevado poco a poco por su santidad y por su obediencia a Dios. Recuerden que él vence al gigante Goliat, luego es perseguido, pero él, aún en esa persecución, Dios le da victorias, y al final un espíritu
lo posee a Samuel y quiere matarlo, pero en ese proceso se ve ese contraste entre un rey que desobedece y cómo cae, y un rey que obedece y cómo es elevado por la gracia y la voluntad de Dios, por la gracia y la voluntad de Dios. Entonces, en estas historias, en este contraste, podemos ver nosotros el carácter de un líder santo, pero no perfecto. David también tuvo algunas complicaciones. Em, Samuel 13:14 habla de que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? En cambio, Saúl, como un corazón conforme al corazón del pueblo. Eso ustedes pueden verificarlo. Y justamente, de alguna manera, esta es una visión pastoral de lo que Dios quiere cuando estamos en posición de liderazgo, ¿no? Eso es importante cuando somos siervos líderes en algún ministerio. A veces la presión de lo que la mayoría quiere prevalece contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa en esas circunstancias? Pues la vida de la vida de Saúl, perdón, con la vida de David nos permite tener esa lección de aprendizaje. Ahora, en la lección C ya, yo quisiera que tomen en cuenta principalmente, por favor, los gráficos de la página 63, donde están las preguntas 9, 10, y nos permite ver cómo ocurrió esta disciplina o castigo como consecuencia de la desobediencia tanto del reino del norte, que era Israel, como del reino del sur, que era Judá, ¿no? Entonces a Israel le le vino también, a ambos le vinieron una invasión y todo eso se puede describir en el gráfico. Esto tiene que ver con la división que hubo justamente después de Salomón. No se unificaron como en David todos los reinos y hubo esa división, pero ambos sufrieron la misma disciplina. En el gráfico de la página 65 también tienen ya, que eres parte de las preguntas de la prueba, lo que es Asiria, lo que es Babilonia, lo que es Israel, lo que es Judá, em, y el periodo del exilio, donde, donde podemos nosotros aprender básicamente que Dios no escatimará disciplinarnos si acaso su exhortación clara no es recibida, ¿no? Entonces ustedes pueden conocer información del exilio principalmente en Esdras, en Nehemías y en Esther. Podemos ver cómo es la vida o cómo Dios aún ahí en el exilio continuó bendiciendo eh, a su pueblo. Nunca los dejó, ¿no? Nunca los dejó, siempre estuvo pendiente de su cuidado. Esther es justamente una evidencia de eso. Y como también eh, Nehemías es un reconstructor. Recuerden que él viene siendo copero del rey, regresa y construye otra vez los muros de la ciudad. Esdras pues trae la ley a su pueblo de nuevo y hay un retorno con Esdras también. Entonces, toda esta información, que no la podemos resumir en una peña, es importante que la vayamos diferenciando, que la vayamos considerando poco a poco, porque igual hay un libro, un módulo que se llama Pentateuco uno y 2, dos módulos, donde vamos a profundizar un poquito. En pantalla tienen un resumen de lo que es el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en cuanto a los reyes que precedieron luego de Salomón, sus hijos. Todo este reinado estuvo marcado por una línea generacional mal en el sentido de que David luchaba mucho con la lujuria, eh, Salomón también, recuerden el número de mujeres y concubinas que tenía, y de alguna manera esto cobra factura más adelante en sus hijos que en realidad se encarnan y se luchan entre ellos para gobernar. Y bueno, al final todo el país se divide. Los reinos están ahí, los principales reyes, ¿no? Jeroboam, Nadab, Baat, y como ustedes ven en la parte izquierda, todo dice malo, todos son considerados reyes que no aplicaron la voluntad de Dios. En el reino de Judá en el sur hay ciertas variantes con Asa, sobre todo con Josafat. Y bueno, eso ustedes lo pueden ir desarrollando justamente en estos libros históricos, conociendo cómo Dios mostraba misericordia y cómo Dios continuaba
direccionando adecuadamente a aquellos reyes que obedecían la voluntad de Dios. ¿Sí? Esto es interesante también, ver la cronología como la información bíblica nos da. Saúl, ustedes encuentran la historia, como les había dicho, en Primera de Samuel. eh, en, en Segunda de Samuel está la de David y Primera de Crónicas. En Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, ustedes pueden encontrar información de Salomón, del rey Acab y de la cautividad y de otros reyes que estaban descritos allí como partes históricas. Ahora, la lección también nos habla sobre los libros de poesía. Esto ya es algo más agradable, por llamarlo así. Los libros de poesía son libros que están escritos en una prosa, poesía, para, para darnos enseñanzas bíblicas, ¿no? Job es un libro bastante largo. eh, Muchos dicen que tienen el tiempo, muchos estudios hablan del que tiene el mismo tiempo del Pentateuco. Algunos hablan de que fue un personaje o que en realidad existió, no hay todavía claridad en quién lo escribió. El libro de Salmos, muchos fueron escritos por David, no todos, algunos por Moisés. El libro de Proverbios también, ustedes lo encuentran como autor a Salomón principalmente, pero no de todos. Ahí siempre en el inicio, por ejemplo en Proverbios 30, habla ahí de quién es el autor. Al final todo es inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero es interesante ver esa forma como también Dios nos da estos espacios de poesía, el Cantar de Cantares también es otro de los libros poéticos, son 5. Y bueno, son libros muy familiares, son libros que nosotros podemos utilizarlos para administrar familias, para administrar niños. Proverbios es ideal para jóvenes, para, para poder reconocer en forma rápida y encapsulada principios, mandamientos, advertencias, exhortaciones, ¿no? Si ustedes leen Proverbios 1, por ejemplo, ustedes diferencian ahí los tres temores, ¿no? Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Más adelante dice, eh, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Segundo temor. Y más adelante habla sobre el temor hacia la presión grupal. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Entonces ahí ustedes tienen el temor a Dios, el temor a los padres y el temor al ser humano. En contraste, o sea, este último es negativo con los otros dos. Y así nos podemos ir nosotros desglosando algunas enseñanzas, algunos principios, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 30, del 24 al 28, habla de cuatro sabidurías, diferenciando cuatro animalitos. Y así, cada, es recomendable que en el tema de Proverbios uno lea por la fecha, ¿no? Porque son 31 capítulos específicamente. Salmos, eh, seguramente ustedes se saben más de un salmo. Yo les recomendaría para memorizar, para la familia, por supuesto, el Salmo 23, Salmo 91, el Salmo 34, el Salmo 138, el Salmo 19, em, el Salmo 1, el Salmo 15, el Salmo 16, el Salmo 8, el Salmo eh, 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 137. Son salmos que, el 119, son salmos que son familiares, son salmos, el Salmo 24, que nos dan una enseñanza rápida y precisa sobre adoración, sobre amistades, sobre alabanza, sobre confiar en Dios. Entonces, Eclesiastés igual es un libro de mucha reflexión y más que profundizarlos ahora que tenemos que diferenciarlos, ¿no? Ahí el libro nos habla sobre el Salmo 48, el Salmo 72, y para darnos una idea, el Salmo 100, de cómo fueron redactados, cuál es el propósito y cómo incluso el 130 llega. Y cómo nosotros podemos usar principalmente esta información para la administración pastoral. Entonces, igual les voy a pasar un link en esta peña en el grupo y está en la descripción del grupo para que la puedan consultar, para que puedan complementarla. Y hasta aquí nos quedaríamos en cuanto a la peña número 6, mis hermanos. Bendiciones.